Borrero Vega. Él fue gerente de Lecaustro, es un experto en energía eléctrica renovable. Una nueva afrenta a Cuenca se da por parte del gobierno de Daniel Noboa, que además de mantener en abandono casi total sus carreteras, suma una serie de actuaciones, entre ellas esas actividades, informes, esa actuación en general con cancha inclinada de los ministerios del Ambiente, ministerios de Energía, ministerios del Interior, en cuanto al proyecto Quimsacocha y a la gran minería en el Azuay, pretendiendo dar de baja una consulta popular legítima y soberana en la que más del 80% del pueblo del Cantón Cuenca decidió decirle no al proyecto Quimsacocha. Luego vino el decreto que centraliza en el 911 a los activos del Consejo de Seguridad Ciudadana, particularmente a las aproximadamente 300 cámaras, ojos de águila, que ayudan a supervigilar esta urbe. Esta infraestructura se ha ido construyendo con fondos del propio municipio de esta ciudad, no son propiedad del gobierno central. Y finalmente suma la semana pasada este decreto 407 que dispone el traslado definitivo de Selec EP, empresa pública, a la capital de la República. Esta entidad fue creada a inicios del año 2000 y por 13 años ha mantenido su sede aquí en la capital de la República. El ingeniero Antonio Borrero fue uno de los primeros ciudadanos de Cuenca que en las redes se refirió a este tema, a lo inconveniente, además a la lectura totalmente justificada de que se trata de una acción centralista del gobierno de Daniel Noboa y en consecuencia una afrenta a los intereses de esta ciudad. Quisiéramos comentar más sobre el tema. Ingeniero Borrero, le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo, Rosana. Un saludo a la audiencia de Radio Video Antena 1. Pues sí, llama mucho la atención lo que está pasando en estos momentos y ya han mencionado ustedes y dando lectura además a diferentes comunicaciones de autoridades, de gremios, de universidades, en fin. Yo quisiera, para centrar quizá a la ciudadanía en el contexto, porque aquí esto se basa en una historia, esto se basa en un pasado que fortalece a la presencia de la mayor generación hidroeléctrica en el país desde el austroecuatoriano. Si vemos la provincia de La Azuay, obviamente unida con sus provincias cercanas, Cañari y Zamora Chinchipe, formando parte del Paute Integral y otras centrales que tenemos en la región, se estaba haciendo con, digamos, el 50.1% el 51% de la energía del país. En el año 2023 los datos están a la vista y se conocen. Bueno, ¿cómo se crea la secuencia de la llegada a ser Selec? En el año 1999 se termina el INESEL y se constituyen empresas, sociedades anónimas, para que se pueda liberar el manejo de las empresas y se cambia el modelo centralista de gestión a través del INESEL para que se hagan y se operen las centrales y las instalaciones de lo que el INESEL manejaba en su momento. Se forman las 6 siguientes empresas. Hidropaute, que era la empresa más grande, con Paute fase A y B, fase C, la central Molino con 1070 megavatios, siendo la más importante del país en ese momento y de alguna manera lo sigue siendo. Entonces, Hidropaute, la Transelectric, que era la segunda empresa en importancia, se encarga de la transmisión a nivel nacional y conectar todo el país. Se constituye Hidropaute, y regreso un poco al tema, en la ciudad de Cuenca para manejar la central Paute Molino y los proyectos que se venían, el proyecto Mazar, el proyecto Sopladora, que venían más adelante, el proyecto Cardenillo, que están en curso. Estoy hablando del año 99. Luego, Transelectric, con sede en Quito, Termo Pichincha, con sede en Quito, Termo Esmeraldas, con sede en Esmeraldas, Electro Guayas, con sede en Guayaquil, y Hidroagoyán, con sede en Agoyán,
cerca de Aguayán en definitiva, pero estaban en Baños de Agua Santa, en Ambato. Entonces, como se nota, hay una descentralización que está orientada a optimizar los recursos en cada sitio. Avanza el tiempo y en el año 99, en enero del año 2009, en el año 2009 se constituye SELEC como una sola empresa para que englobe a estas 6 empresas que hemos mencionado y empieza a trabajar como sociedad anónima. Me honra haber podido ser gerente de SELEC en esa época, desde julio del año 2009 hasta febrero del año 2010. ¿Qué pasó en esa época? Tuvimos una crisis energética hace 14 años, similar a la actual, dura, difícil, que hubo que afrontarla con gran esfuerzo y técnica, y desde el austroecuatoriano y desde el país, porque trabajamos como un todo, se logró levantar desde el 4 de noviembre hasta el 15 de enero, que fue alrededor de 72 días, levantamos y salimos de esa crisis en ese momento. Y se creó la conciencia y el conocimiento de que para ser soberanos energéticamente teníamos que contratar, construir varias centrales para que vaya creciendo, abasteciendo al país y creciendo además con la demanda que se venía ver ya incremental, y además esa transformación hacia el uso de la energía eléctrica. En ese momento, pues se constituye SELEC S.A. con sede en la ciudad de Cuenca. Cuando hay el cambio a SELEC EP, el 14 de enero del año 2010, se pasa la sede a Quito. Hay una transición en la administración, se pasa a Quito, y al año siguiente, en el año 2011, vuelve de nuevo a la sede a Cuenca, entendiendo que el manejo desde el austroecuatoriano con el conocimiento y además ya la incorporación de Mazarra a la operación del Pauta Integral, el arranque cercano de Sopladora debía seguirse manejando acá. No tenían en operación todavía la central Coca con Sinclair, que está en el río Coca, como conocemos. Más adelante va transformándose y creándose 14 unidades de negocio en SELEC, y paulatinamente la administración estuvo manejada desde Cuenca por muchísimos años, pero luego vemos en los últimos años un traslado administrativo de la propia presencia de la gerencia general, la propia presencia de algunos directores departamentales que, habiendo estado normalmente en la ciudad de Cuenca, se van llevando, llamémoslo así, a la ciudad de Quito para que sea manejado allá. Así es, efectivamente. Lo que ha culminado la semana pasada es parte de un proceso que se lo vivió y se sintió ya desde hace algunos años. Efectivamente, el decreto cambia, y muchos que conocen de cerca y siguen trabajando en SELEC, ya la administración estaba afuera, ya no había prácticamente funcionarios que estén en la ciudad de Cuenca, todo se hacía desde Quito. Lo que cambia el decreto es la sede, en vez de ser en Cuenca, pasa a Quito. Dice, cámbiese las palabras Cuenca por Quito y Pichincha por Azuay. Entonces, ese es el giro final, y la justificación es de que se va a optimizar los recursos y se va a manejar. Luego han salido una serie de otros temas de discusión que son sujetos de valoración, por supuesto, de la importancia o no de tener en la ciudad de Cuenca, desde la ciudad de Cuenca, pero ya se debilitó a lo largo del tiempo. Durante estos años ha habido reclamos, ha habido conversiones, en fin, no ha habido ningún cambio, sino más bien ya de lo que escucho a finales del año pasado, o no, más bien creo que a finales del gobierno pasado se llevaron ya las 3 últimas direcciones a Quito para que operen desde allá. Ese es el escenario. Ahora, Ingeniero Borrero, muy buenos días. Lo que ha dicho el ministro de Energía es que este traslado a Quito es para optimizar la gestión administrativa, garantizar el buen uso del gasto público y asegurar una buena operatividad de la empresa en la zona sur del país, a través, entenderíamos, de SELEC Sur. Pero la pregunta es, ¿ha habido deficiencias en la gestión de SELEC? ¿Ha habido problemas respecto de estos aspectos que el ministro
ministro dice que con este traslado se solucionarían como la optimización de la gestión administrativa, el buen uso del gasto público, si podríamos hacer una evaluación de lo que ha sido la gestión en los últimos tiempos, más allá de esta historia que usted nos acaba de compartir de SELEC, mientras ha estado a medias aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, efectivamente, ese a medias puede desvalorizar el trabajo que se venía haciendo desde el austroecuatoriano. En este momento en Cuenca con la administración de Selexur, en su momento que fusionó a Minas San Francisco, a las centrales del Paute Molino, y todavía queda Selec Hidroazogues con la pequeña central allí y el proyecto que estuvo pendiente de construírselo. Entonces, podemos justificar y poner y plantear las cosas al frente en cualquier momento, escribiendo temas que se los puede llevar hacia el tema administrativo y justificando técnicamente. Yo creo que ya la descomposición a nivel general del sector eléctrico lo estamos viviendo porque ya no solamente es una situación de crisis, sino es tragedia, como ya lo dijimos en algún momento, lo que está pasando. SELEC es la empresa pública más grande del país, que se encarga de la generación y transmisión, como ya mencioné, a través de Transelectric, pero no ha tenido el impulso, no ha tenido las inversiones, no ha tenido la fuerza necesaria, y es más, el gobierno central en su momento retiró recursos que estaban previstos para los mantenimientos de las centrales, recursos que estaban previstos para la optimización y la operación de SELEC, de manera que se va viendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, una desatención total hacia el sector de generación, hacia el sector eléctrico que hemos mencionado, que deviene de ese cambio de concepto de que lo que fue el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable pase a un segundo plano, a un viceministerio, que se lo maneje, se debilite completamente la institucionalidad del sector, que es un sector sumamente sensible, es un sector que está conectado con todo el país y con todos los ciudadanos, porque todos sentimos la presencia o la ausencia del servicio eléctrico, y es un tema muy, muy delicado, que debía haberse mantenido y conservado la eficiencia que en algún momento se llegó. Yo creo que juzgar por un acto, un momento, es complicado. Por eso que yo me voy hacia el tema histórico. ¿Por qué se le dio a Cuenca la potestad, se le dio a Cuenca la llave de manejar la energía desde aquí, el país, y las decisiones? Bueno, los conceptos constitucionales de descentralización, desconcentración, los conceptos modernos que está manejando el mundo en la transición energética, que está entre una de ellas, las 3Ds, está la descentralización, la concepción no solamente de una gran central o grandes centrales, sino también distribuir mejor los recursos y distribuir mejor la administración. Cuenca se ha caracterizado por profesionales, Cuenca y la región, y no quiere decirse que no vengan profesionales del resto del país, pero un equipo que se ha ido formando a lo largo de los años para que sea eficiente y haga lo que en algún momento el Ecuador estuvo en altísima posición en soberanía energética y en eficiencia. No importa que el SENACE esté en Quito manejando el país, que la mayor carga esté en Guayaquil, pero en Cuenca siempre se ha considerado el corazón energético, reconociendo esos más de 40 años de tener la central más grande e importante del país, que fue una experiencia, un aprendizaje, un desarrollo, un proceso largo de llegar a niveles técnicos y tecnológicos que el país los ha tenido, que lamentablemente por descuidos o faltas de políticas adecuadas se ha distorsionado y no se ha apoyado ni a la nueva generación, ni al mantenimiento de la anterior, ni a la institucionalidad. Entonces hay mucho decir sobre la eficiencia del accionar de ciertos funcionarios, en fin, este rato se está empapelando la temática de una manera incómoda, y seguramente por respeto a todos los ciudadanos deberían sus nombres ser mantenidos en reserva, por supuesto. De la justa protesta de Cuenca, de la SUAY, de las provincias australes, ingeniero Porrero, en lugar de haber una reflexión positiva por parte del presidente, se suma la falta de síntesis con los constantes problemas que mantiene la comunicación oficial
esto que pone el presidente en su cuenta de X, en lugar de aliviar la situación, es un insulto a la inteligencia. Defender esta inmeditada decisión, recordándonos de la cumbre de presidentes que se dará en Cuenca, como que esta cumbre resolviera todos los problemas generados por el centralismo. Y además el presidente Noboa envía una velada amenaza a los medios de comunicación, poniendo en su cuenta de X para ciertos medios de comunicación que en estos momentos parecen estar un poco confundidos. Este es su momento de entender la lógica detrás de nuestras decisiones. Claramente, los confundidos son los cuadros del gobierno y principalmente el señor ministro de Energía. Una situación realmente lamentable que tensa la situación con la provincia de El Azuay, abandonada por donde se la vea. Es, Gustavo, lamentablemente, pero no creo que debe confundirse las cosas, no deben mezclarse temas, ¿no? Estamos viviendo una situación de crisis energética muy compleja. No creo que el tema es porque se cambie de un lado al otro. Tiene que haber políticas fuertes, recursos, decisiones y además manejarse con cuadros experimentados en una situación tan sensible y crítica del país. Eso es la realidad. Los otros temas son temas que responden a otros aspectos, responden a un respeto, a una posibilidad del tema que estamos hablando de la cumbre en Cuenca. Pero no está por ahí, o sea, ese no es el asunto. El asunto está explicado de otra manera y ya lo hemos dicho, pues no mezclemos y concentremos en un tema muy complejo que no lo vemos. O sea, vemos que está funcionando la barcaza y que al inicio ni siquiera la única barcaza de 100 megavatios y la problemática es de más de 1000 megavatios. Pero además, no Antonio, ni siquiera estaba aportando la barcaza con estos 100 megavatios, un par de días bajó a 12. O sea, no ha estado completa, pero eso no da la solución. El problema no es un punto y solucionamos, no. Es un conjunto de acciones, una suma de sucesión de eventos, unas acciones inmediatas. Nos preocupa decir que ya se hizo, se va el mes de noviembre, me parece, hacer la contratación de la generación térmica adicional de 500 megavatios o más, y que esto no va a instalarse de manera inmediata, por lo menos un año, si decimos mucho, si decimos poco, mejor dicho, no puede ser, lleva tiempo preparar los espacios, instalar, montar, más de todo el tema de la parte térmica, especialmente los impactos ambientales que esto genera. No le vemos solución inmediata. El estiaje, por suerte, hemos tenido lluvias y el agro ya estaba complejo, complicado, la alimentación de la ciudad, muy difícil, pero el tema energético tiene que ser un tema de un conjunto de centrales. ¿Cuánto cree usted que aporte, si es que en realidad aporta este nuevo proyecto de ley que ha enviado el presidente a la Asamblea Nacional? El objetivo, he dicho, para aumentar la capacidad de generación de las iniciativas privadas a través de incentivos, y también tiene algunos aspectos relacionados a la compra de energía. Bueno, el gremio eléctrico y de inversionistas o gente que está en el campo de generación, que tiene interés en invertir, ha visto con buenos ojos la ley que ya fue, es un reglamento, es una regulación que ya sacó el Arconel para poder hacer operación e instalaciones privadas. En la discusión que ha llevado un año aproximadamente, sí se han receptado aportes importantes de quienes están en el sector, que pueden ser esto un tema muy beneficioso para potenciar el país. De hecho, vamos hacia allá, eso lo vemos positivo. Hablemos un poco de las soluciones que tendrá que seguir aportando esta provincia de El Azuay, la ciudad de Cuenca, a pesar de todo. El día sábado mantuvimos un muy interesante diálogo que les invitamos a nuestros oyentes a escucharlo nuevamente. No sé si estará ya, pero estará en las próximas horas, si no lo ha sido subido ya a nuestra página web. Diálogo con el ingeniero Felipe Cisneros, uno de los mayores expertos en hidrología y medio ambiente que hay en el país. En un largo y muy documentado diálogo con Felipe Cisneros se llegaba a una conclusión por parte de él, en el sentido de que se debe multiplicar la experiencia de la unidad de manejo de la cuenca del Machángara
en los ríos Tomebamba, Yanuncay y Tarqui. Y señalaba que con respecto al río Yanuncay, este tema está ya en un estado avanzado con el proyecto Soldados Yanuncay. Comentábamos también que la contraparte nacional en cuanto al financiamiento de este proyecto está en caja en Elegaustro. Pero lamentablemente hay una novedad, y esto lo conocemos de fuente directa, información proporcionada en el sentido de que se encuentran en riesgo estos fondos de Elegaustro. Hay otro pedido que habrá que analizarlo en cuanto a lo sensato o no que ha hecho el ministro Goncalves. Ha solicitado a Elegaustro que compre en forma urgente una barcaza. Posiblemente allí tendrían que utilizar estos fondos que están destinados para financiar el proyecto Yanuncay. Caramba, me deja atónito este comentario, Gustavo, porque conocemos los recursos, conocemos las limitaciones, conocemos las complejidades y, bueno, empezaré con el tema del Machángara, que siempre hemos tocado y hablado eso. Me place ver, de los 26 años del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara, fue creado a partir del concepto de las universidades, la Universidad de Cuenca fundamentalmente, del ingeniero Galo Ordóñez, de otros técnicos y funcionarios que tenían una visión ambientalista y una visión del uso del agua muy claro. En ese momento se creó un comité incipiente y se le fue dando forma. Hemos ido creando y construyendo eso alrededor de una cuenca, y este momento está considerado dentro de áreas de protección nacional. Hace un año que el Ministerio del Ambiente reconoció, lo vinimos trabajando por 4 años al menos para lograr esta calificación, y escuché, son 25.000 hectáreas me parece, que abarca no solamente la parte del Machángara, sino también parte del macizo del Cajas. Y todo el manejo y la interacción que se ha venido dando, que adicionalmente se constituyó el Comité de Conservación de la Cuenca del río Yanuncay. Está presidido y presidido por la Universidad de la SUAE, conformada por la Universidad de Cuenca y todas las instituciones como Elegaustro, Etapa, Ministerio del Ambiente, GATS parroquiales en el Yanuncay. También se constituyó en el río San Francisco, que es el afluente del río Santa Bárbara, y es en donde sale el agua potable de la ciudad de Gualaceo. El concepto nos ha servido para hablar con muchísimas cuencas hídricas del país, inclusive del exterior, que vinieron a ver el modelo de gestión, y a través del proyecto internacional de los 4 países andinos, AICA, del proyecto AICA, adaptación a los impactos a cambio climático, se hicieron estudios, se aportó mucho en la conformación, no solo de eso, sino de cuadrillas de defensa contra los incendios, cuadrillas forestales que conformamos y que ayudaron y han ayudado y siguen trabajando en eso de manera muy fuerte en esta situación tan crítica de los incendios. La cuenca del Machángara ha tenido quien lo respete y está manteniendo eso. Cuando el 21 de septiembre pudimos apoyar y estar presentes en una minga de limpieza, se veía el río Machángara con su caudal ecológico, después de haber captado para agua potable a la planta de Tixán y para riego desde la salida de Saimirín, tenía todavía el río, pese a todo lo que estaba pasando, un caudal ecológico disponible, y obviamente respetando la vida acuática y la vida también la biótica alrededor del río. Bueno, no nos vamos hacia el otro tema. Los recursos que se disponían en su momento para la construcción del proyecto Soldados Yanuncay, que lamentablemente tuvo esa oposición cegada, incómoda y hasta violenta, poniendo una bomba en uno de los mixers que estaba llevando el hormigón el octavo mixer que llevaba el hormigón para el estribo derecho del puente, que se estaba construyendo para el mejoramiento vial y accesos. Suspendió, y luego un levantamiento de la gente que no permitió más. Que se ha explicado, se ha trabajado con agentes más, recordando, vimos que cuando se hizo la etapa de factibilidad, después vienen los diseños definitivos, se trabajó mucho con la gente para definir inclusive que no iba a ir una central adicional, que el traslado
y que la conducción debía ser subterránea, que debía ser una conducción cubierta para no generar impactos graves, y un montón de aspectos. Se tomaron decisiones con la comunidad. Se trabajó durante 4 años con las juntas de Baños y San Joaquín, con técnicos que ellos colocaron allí para que sea una interfaz con la comunidad, con los consultores que estaban haciendo con la empresa y con la propia junta parroquial. Entonces, se quiere desconocer toda la acción anterior y está allí. El Legaustro deberá seguir impulsando esto que es para el futuro y el presente realmente de Cuenca, para el agua y para la energía, y el tema de riego que también está metido ahí, la conservación ambiental que hemos hablado, del caudal ecológico. Se pierde el momento que las captaciones prioritarias se llevan todo el agua. Esos recursos, un contrato, más bien una aprobación de un crédito del Banco del Estado estuvo por 42 millones y el Legaustro en caja tenía el valor adicional para llegar a los 90 millones. Además que la construcción debía llevar aproximadamente 4 años. Sin estas condiciones, de lo que acaba de decir Gustavo, el Legaustro tiene que comprar una barcaza o arrendar una barcaza y gastar en ese tema operativo cuando sabemos cómo fluyen los recursos, de dónde sale, además que no es rentable ni justificable, estaría ubicado fuera de la órbita de su acción. Estamos descomponiendo al accionar de la empresa y seguramente desfinanciando todos los proyectos potenciales que el Legaustro tiene en mente. ¿Cuáles son estos? Soldados Yanuncay, que le hemos tratado en muchas ocasiones. Un proyecto solar en Huascachaca, que podría ser energía renovable alternativa, que vaya acompañando al proyecto eólico. Una ampliación del proyecto eólico que también puede darse allí. Y el proyecto Ocaña 2, que es aguas abajo, que lo vimos en su momento y se diseñó una empresa internacional con fondos internacionales que se consiguieron sin que le cueste recursos al Legaustro, y este rato está en etapa final. Estamos hablando de fuentes energéticas alternativas renovables que puede el Legaustro aportar con su capacidad de gestión y conocimiento técnico. No le metamos en una problemática nacional, porque le vamos a ahogar con la problemática y en el manejo de los recursos. Lamentable. Si es que esto es así, lo que me acaba de mencionar Gustavo. Lo pues, conocemos de buena fuente, es lo que podemos decirlo, ingeniero Borrero. De otra manera no lo diríamos públicamente. Aquí viene la inquietud también, ¿cuánto puede costar una barcaza? Recordemos que esta barcaza, que debe producir 100 megavatios, contratada por Ecuador, para este periodo ha costado a Ecuador $114 millones. ¿Cuánto costará adquirir una barcaza si es que efectivamente es la decisión del ministro Goncalves? Y está la otra parte que usted ya se ha anticipado en la pregunta que le iba a hacer, la pertinencia de invertir en una barcaza cuando Ecuador lo que requiere es energía eléctrica renovable. Solo pensamos en la situación del momento ahora, vamos a pagar el incendio que estamos sucediendo. No creo que sea compra, será un arriendo seguramente, como es el modelo que se ha venido manejando, pero no le compete, no le corresponde, no le confundamos. Pongamos fuerza para que estos otros proyectos siempre en el futuro. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en adelante y no en simplemente la sección. Hay otras entidades que los pueden enfrentar. SELEC mismo, que ha venido haciendo en su momento, tuvimos que hacer operación de barcazas en el año 2009-2010, en época de esos estiajes que ya hemos mencionado. Entonces, bueno, SELEC tiene esa experticia de alguna forma o la posibilidad de hacerlo y puede administrar, pero no meterle a una empresa que venía manejando energía renovable de alguna forma, de manera eficiente, como ya hemos dicho, y que tiene sus proyectos para poder crecer. O sea, démosle oportunidad a que esa semilla que está ahí crezca y produzca frutos, y no le cortemos las alas y quitemos la única posibilidad de poder desarrollar desde el Austro. Ahí sí, váyase a otro lado y haga un trabajo fuera. Yo creo que ahí están las incongruencias que se están viendo. Bien, en el ámbito público con frecuencia se llega a puntos de no retorno. Ingeniero Borrero, para finalizar, quisiéramos preguntarle su criterio si es que el presidente de la República puede recapacitar aún sobre este tema de SELEC EP. El decreto ejecutivo tiene su base y fundamento en el análisis que describe, puede rever y tomar en cuenta el efecto histórico, porque la historia para algo está y nos sirve para no cometer los errores y mirar adelante.
y dar giros que se quisieran tomar. Eso sería recomendable. Bueno, exhortamos a que se haga con criterio y lógica el manejo de este cambio y que no tenga un efecto catastrófico, sobre todo la confianza de los cuencanos, de los azuayos, en confiar en que tenemos la capacidad. No, nos han quitado eso ya desde hace tiempos. Desde el hecho que se metió el ejército para que opere, suponiendo que profesionales del ejército pueden hacer la operación, está en manos de técnicos de alto nivel, porque es realmente una formación de altísimo nivel para que puedan hacer una operación de una central como Paute Integral, centrales de Mazar, Molino y Sopladora. Entonces, llama la atención, o sea, no confiamos, no queremos que hagan y queremos que sean eficientes. Yo ya mencioné alguna vez, todos los registros a través de los sistemas de SCADA y los sistemas, se puede saber desde qué estación, desde qué computadora, quién puso un mando de conexión o desconexión, de manera que puede analizarse una especie de análisis ex post de qué pasó con la operación y en dónde se cometió. Podría haber habido errores, en dónde se cometió un error en determinado momento. Las fallas de los equipos se dan, y si hubo una falla en barras de la central Paute en algún momento, pudo haber habido una falla en una central que tiene ya 43 años de operación y seguramente no tenía el mantenimiento, o ya los equipos cumplieron su vida útil en su momento. Entonces hay muchos factores, y no echa la culpa para tapar el sol con un dedo, de echar la culpa a profesionales que, si está demostrado eso, pues que se castigue a quienes lo hicieron. Pero como digo, es fácilmente, con trabajo técnico obviamente de fondo, fácilmente encontrable donde hubo la acción que generó el descalabro en una determinada instalación. Dudo, hemos trabajado en operación de sistemas grandes, dudo que se haya hecho de una manera completamente arbitraria. Pudo haber habido una falla técnica, humana, como puede pasarnos a todos. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Borrero. Es claro que nada justifica esta decisión del gobierno, esta acción que intenta fortalecer nada más que el centralismo absorbente. Gracias por su presencia en esta mañana. Gracias, Gustavo, Rosana, pues siempre un saludo a la ciudadanía. Estamos aportando con nuestra experiencia y conocimiento a lo largo de los años, y la ciudadanía se informe y tome su decisión al respecto. Declaraciones del ingeniero Antonio Borrero Vega, ex gerente de Legaustro, experto en temas de energía eléctrica renovables.